Buenos días. Ya estamos aquí. Excelente viernes. Estamos aquí en el café con Gloria Burnigal desde nuestro canal de YouTube. Bienvenido a los primeros seguidores que ya se están sumando al programa de hoy. El programa de hoy que es muy dado a la imaginación de todo el que está conectado. Hoy vamos a hablar de dos palabras que marcan la vida de cada persona en cualquier momento. Saludos a la gente de Larimar Psicología desde Barcelona. Saludos, que ya se están conectando. Y obviamente vamos a hablar del miedo versus valentía. El miedo, como es lo que vamos a tocar primero, es una emoción. Lo primero que vamos a hablar es que el miedo es una emoción que se caracteriza por una intensa sensación que puede ser por algún hecho real que esté ocurriendo en el ser humano y puede ser también por un hecho que no ha ocurrido, que no podemos estar imaginando en nuestra cabeza que puede ocurrir de esa manera y puede manifestarse de diferentes formas. La máxima expresión del miedo se traduce en una posible ansiedad ante lo que sucede como un estado de peligro inminente real o lo que sucede ante un estado que no es peligro real y que es prácticamente imaginado por la persona que está padeciendo el miedo. Yo quise buscar ciertas conceptualizaciones del miedo para traérselas en el día de hoy en nuestro café con Gloria Burnigal, y ese miedo también fue tocado desde el punto de vista jurídico, y quise traerlo también para que, aparte de ver el miedo como una emoción, ver también que una persona en un estado de miedo incuantificable podía ser excusada desde los tiempos de los romanos en procesos legales, y que hoy se puede traducir en lo que diríamos la legítima defensa. Por ejemplo, una persona que esté viviendo o percibiendo un miedo de su vida, que su vida está en peligro, que su vida puede ser vulnerada por un ataque, vamos a decir, por un robo o por una persona que esté atacándolo y que de manera proporcional se quiera defender, el miedo puede llegar a ser una excusa y que no es una legítima defensa que viene de nuestro código procesal porque sí, sino que desde los años 79, el año 79 antes de Cristo, había una innovación que fue hecha por un pretor romano llamado Octavius, y era la acción metus causa, por causa de miedo. Por ejemplo, ¿por qué metus causa? Porque el miedo viene del latín metus, que se traduce en alteración del ánimo, que produce angustia ante un peligro o un eventual perjuicio, ya sea producto de la imaginación o propio de la realidad. A mí me encanta compartir con ustedes el significado del lenguaje, y siempre les traigo el significado de las palabras que comparto. El miedo, vamos a recordar, viene del latín metus, que se traduce en la alteración del ánimo, que produce angustia ante un peligro o un eventual perjuicio, ya sea producto de la imaginación o de la propia realidad.
¿Qué pasa? En esa época, en la época del año 79 a.C., entonces se utilizó como una invocación en las acciones jurídicas ante los tribunales o consensos de la época, donde se establecía que una persona que estuviera padeciendo un miedo insuperable, llamada en esa época la acción metus causa, podía ser eximido de cualquier responsabilidad. Esa es en la parte jurídica. Ya hablamos del latín, de donde viene la palabra miedo. Ahora vamos a ver el miedo, cómo lo podemos encontrar en nuestro aspecto emocional y en nuestros cambios fisiológicos. El miedo produce muchos cambios. El miedo se incrementa, por ejemplo, el metabolismo, la presión arterial, la visión, puede atacar la visión. Aquí venimos con nuestro café que ya viene por ahí para compartirlo. Saluden a Yoba, estamos transmitiendo desde Santo Domingo en el día de hoy. Y pues el miedo es una emoción que no es mi área de ejercicio profesional, pero sí es una emoción que como ser humano nos toca. Y de manera particular, voy a ser honesta y voy a decirlo, o sea, he sentido miedo en algún momento de mi vida. Siempre vamos a tener esa emoción cerca, porque es una emoción no solo de los seres humanos, inclusive es una emoción de los animales también. El miedo el miedo real tiene una correspondencia con nuestra reacción. El miedo que no es real, el miedo que neurológicamente lo estamos sintiendo y hasta somatizamos con el miedo, se produce porque el miedo va a acabar con nuestro sistema nervioso, en el sentido de que lo está alterando, porque está existiendo algo que nos está produciendo un cambio y un miedo. Miren el cafecito con humito y todo. ¿Cómo están ustedes? ¿Ya tienen su café en mano? No quiero perder ni un minuto en los temas de hoy, porque de verdad que son dos conceptos que quiero tratarlos de manera completa y que en estos 30 minutos de conexión podamos disfrutar del mismo. Miren, anteriormente Sigmund Freud, que algunos lo conocen y es como quien dice el padre de la psicología, o tiene un inicio importante en la psicología, Sigmund Freud, por ejemplo, decía que había un miedo real y un miedo neurótico en ese tiempo, cuando Sigmund empieza a hablar del miedo. Y sobre el miedo decía que el miedo neurótico pues era un miedo que no existía. Sin embargo, en la actualidad, los psicólogos establecen dos teorías en la actualidad. Es lo que he podido leer. Si hay algún psicólogo conectado y quiere aportar a este tema, bienvenido. En la actualidad encontré dos teorías psicológicas, que es el conductismo y la psicología profunda. Según el conductista, o sea, según esa teoría, el miedo es algo aprendido, señores. El miedo es algo aprendido, según la psicología actual. Según Sigmund Freud eran dos cosas, el miedo real y el neurótico. Pero según la psicología actual, la teoría del conductismo es que el miedo es aprendido. Entonces todo cambia ahora, ¿verdad? Y la psicología profunda, el modelo de la psicología profunda es totalmente distinto. La psicología profunda dice que el miedo existente en nosotros corresponde a un conflicto básico inconsciente y no resuelto. A un conflicto básico inconsciente y no resuelto. Entonces, esto obviamente, estas dos teorías son dos teorías.
pueden ser que existan otras que yo no esté tocando y que obviamente traten el miedo, porque el miedo es una emoción demasiado compleja y que en él se envuelven muchas situaciones. Estamos hablando de que no decimos que el miedo no puede ser un miedo real. Sí, hay un miedo real cuando tu vida está en peligro, cuando tienes una situación quizás económica, financiera, alguna enfermedad. Eso es un miedo que viene de alguna situación puntual, de algo que verdaderamente está ocurriendo. Ahora bien, el miedo que no tiene una situación puntual, que no viene de algo que esté ocurriendo proporcionalmente a esa emoción que te está haciendo sentir cambios fisiológicos en tu cuerpo, entonces se supone que viene siendo un miedo de acuerdo a la teoría profunda, o sea, la psicología profunda, la que dice que es un conflicto básico inconsciente que a la fecha que lo estás experimentando no está resuelto en tu vida. Muy interesante. Señores, leer sobre el miedo me ha impactado muchísimo porque hay cosas que desconocemos. Saludos a Yulady, Tarima Asher desde Montecristi, está conectada. Gracias, Albert, gracias por tu conexión. Entonces, dentro de esas grandes teorías actuales de la psicología, se dice que el mecanismo que desata el miedo se encuentra tanto en los animales como en los seres humanos y en el cerebro, concretamente en el cerebro reptiliano, que se encarga de regular acciones esenciales para la supervivencia, comer, respirar, el sistema límbico, que es el encargado de regular las emociones. Aquí estoy hablando de conceptos puramente psicológicos conductuales. Como saben, soy abogada de base, de profesión, pero me fascina el ser humano y el comportamiento humano, y muchas veces traigo los temas para llevarlo a nuestro mundo legal y a nuestro mundo laboral. Y me parece fascinante de dónde vienen las acciones y las innovaciones jurídicas de la legítima defensa, que no es una legítima defensa porque sí, sino porque detrás de la legítima defensa hay un ser humano que sintió miedo y que el miedo lo hizo sobrevivir. El miedo no es malo ni bueno. El miedo es una emoción, pura y simplemente una emoción que vamos a sentir. ¿Cuál es el mecanismo? Aprender a gerenciar esa emoción, aprender a ser proporcional a la emoción, porque siempre de alguna forma vamos a sentir miedo, de alguna forma hacemos las cosas por miedo, de alguna manera. Eso lo dice mucho ahora el coach de venta mexicano que se llama Jürgen Klarik, tiene unos videos sobre el miedo buenísimos y te dice que hay muchas cosas en tu vida que tú las haces producto del miedo. Pero yo quiero irme a lo básico, irme a lo puntual y quiero tratarlo solamente como esa emoción que puede ser positiva en algún momento, pero que en otro momento puede desgastarnos, puede drenarnos y puede dejarnos no hacer cosas por miedo. Por ejemplo, tengo que saludar a mi hermana desde Barcelona, Mabel, ¿cómo estás? Que también está conectada, gracias por la conexión. Yulady de Santo Domingo y obviamente del Constitucional, bravo, conectada también con nosotros, y muchas personas más ya se están conectando en YouTube. Hola los de YouTube, ahí tenemos seguidores en YouTube también, y vamos haciendo camino al andar con el café con Gloria Burnigal. Bueno, ya para concluir el tema del miedo y entrar a la otra parte de nuestro plato fuerte, que es la valentía, no nos olvidemos del significado. El miedo viene del latín metus, que significa una angustia por algo que puede ser real o no, que puede ser pura percepción, que puede ser el momento en que entendemos que algo puede ocurrir y que hay un peligro inminente, pero puede ser
que ese peligro que entendamos no sea cierto. Y cuando eso sucede, entonces ahí viene lo interesante. Viene que el miedo te hace elegir. El miedo te hace elegir hacer algo o no hacerlo. Hacer algo con o sin el miedo. No es malo ni bueno, bueno ni malo. Tener miedo es sentir una emoción que va a impulsarnos a hacer unas cosas o va a detenernos. Muchas veces a mí me ha detenido, muchas veces a mí me ha frisado, otras tantas he hecho cosas a pesar del miedo. Entonces, no debemos de verlo así, no dejemos de ver el miedo como lo que es, una simple emoción, y que podemos tenerla en algún momento real, en alguna situación de vida real que nos esté ocurriendo, o puede ser que no esté ocurriendo lo que entendamos, nuestra percepción, y estemos llenos de miedo, y es un miedo que hay que trabajar. Porque ¿qué dijimos? Que la psicología actual, la teoría de la psicología profunda, dice que el miedo irreal es ese miedo básico, inconsciente, de un conflicto interno en nosotros que no está resuelto. Hay muchos conflictos internos. ¿Cuál de todos ellos desata el miedo? Es una tarea para cada uno. Por eso me fascina el autoconocimiento, me fascina estudiar eso, porque cada día que nos autoconocemos, creo que nos acercamos más a la vida plena, a la libertad y a hacer una vida más feliz. Entonces vamos con lo antónimo del miedo, que algunos piensan que es el antónimo del miedo. Yo tengo una opinión humildemente diferente. Nos vamos ahora con la otra palabra, que es valentía. Venimos ahora con la palabra valentía. Y no voy a dejar de darles el significado del lenguaje con la valentía. Presten mucha atención. Ojo. Y escuchen muy bien con sus oídos y observen. Valentía viene del verbo valere, que es sinónimo de permanecer con fuerza y salud. Ente, que equivale a gente. Y el sufijo ia, que puede traducirse como cualidad. Voy a repetir. La palabra valentía se divide en diferentes partes. Viene del verbo valere, que es sinónimo de permanecer con fuerza y salud. Estamos hablando del significado de valentía según el latín. Ente, que equivale a gente. Y el sufijo ia, que puede traducirse como cualidad. Entonces, si decimos que valentía es permanecer con fuerza y salud, y que agenciamos esa cualidad internamente en nosotros, entonces podemos decir que todo ser humano está llamado a ser valientes. La valentía también se ha estudiado desde el aspecto psicológico, desde el aspecto jurídico, desde el aspecto filosófico, y resumiendo todas esas definiciones o conceptualizaciones, yo les traje una que me llama mucho la atención, y es que valentía es el aliento o vigor en la ejecución de una acción. Está asociada al heroísmo, a la gallardía, al valor. Cuando una persona es valiente, logra vencer el temor, el miedo o dudas, y actúa con una decisión y firmeza. La valentía se demuestra en los grandes actos, como en la guerra, como en las emergencias, pero adivinen qué, también se presenta en las pequeñas acciones cotidianas, como cuál, decir una verdad dolorosa, aceptar una verdad dolorosa de alguien muy cercano a nosotros. Hay que ser valientes para aceptar esas cosas. Hay que ser valientes también para decir no
para decir sí. Hay que ser valientes para acompañar en el duelo de un amigo. Hay que ser valientes para retos, para cualquier reto. La valentía es importante. Es una acción que puede sobrepasar las fuerzas naturales. Va más allá de nuestros ojos. Es algo espiritual. La valentía la vamos a ver ahora desde el punto de vista bíblico. Desde el punto de vista bíblico, nuestro libro sagrado. Y solamente traje un versículo de tantos que tiene. Y es el que dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces eso quiere decir que Dios, Jesús, tu Dios, el que tú quieras, te quiere valiente. No te quiere con temor, no te quiere con angustias, no te quiere con ansiedades. Y más allá del miedo, más allá del temor, más allá de la ansiedad, se publican libros, se hacen obras de arte, se corren carreras, se ganan récords, se restauran relaciones, se decide ser feliz más allá del miedo, más allá de la ansiedad. Entonces está esa palabra que se llama valentía. Entonces, hay algo muy importante de la valentía en la historia. Por ejemplo, los grandes pensadores, los grandes politólogos, filósofos de todos los tiempos, Maquiavelo, teórico político del Renacimiento, Homero, escritores romanos. Si se acuerdan de las epopeyas de Homero, la Ilíada y la Odisea, hay mucha gallardía, hay mucha valentía en esas historias. Hay mucha valentía. Y la valentía no tiene que ver con avasallar, con creer en uno mismo. La valentía no tiene nada que ver con nuestra impetuosidad. La valentía es más que todo una confianza en que todo estará bien. Porque, ojo, no confundamos valentía con prepotencia, con yo soy infalible. Eso es impetuosidad, eso no es valentía. Valentía es actuar con sabiduría en medio del problema, en medio del proceso. Desde el punto de vista filosófico, Platón decía que la valentía era una de las 4 virtudes cardinales del ser humano. Vamos a escuchar eso. Platón decía que la valentía es una de las 4 virtudes cardinales del ser humano. La justicia, la sabiduría, la templanza y la valentía fueron virtudes distinguidas en cada persona. Los griegos y romanos, cuando hablaban de valentía, decían que la valentía era como virtus. De una de las virtudes que se denominaba de ella era como la virtud, atribuyendo el género común a una especie particular. Santo Tomás decía que habían 2 actos valerosos en las personas valientes, que era atacar y resistir. Pero que más que atacar, resistir, pensar, detenernos antes de actuar, era de valientes. Y decía también lo que le mencionaba, que la valentía no se puede confundir con la confianza ciega en uno mismo. Aunque se requiera confianza, no es confiar ciegamente en que sí soy yo, ni con la ignorancia del peligro, ni la impetuosidad, ni se puede reducir a una forma particular o pericia del conocimiento. Parece ser, para Santo Tomás, que la valentía
es la perseverancia. Que la perseverancia acompaña a la valentía. Y ahí es cuando viene mi sorpresa, cuando estoy estudiando este tema, que digo, wow, o sea, una persona perseverante es valiente. Entonces yo, a pesar del miedo, y más allá del miedo, y más allá del temor, puedo ser valiente. Porque puedo ser perseverante, puedo combatirlo. Puedo decirle, mira, ok, tengo miedo, pero sigo aquí. Tengo miedo, pero más allá del miedo, continúo. Más allá del miedo, persevero. Y podemos caer en un estado neutral, pero podemos volvernos a levantar. Cuando la perseverancia se apodera y acompaña al valiente, entonces ese valiente será libre de toda angustia y de toda ansiedad. Tremendo, tremendo. Saludos a Roseleni desde Santiago, a otros más ya que se han sumado. Quiero cerrar el tema de hoy, ya nos quedan 4 minutos. Primero, brindando con nuestro café, con nuestro café con Gloria Burnigal. Café bueno, café rico, café colado en casa. Y voy a despedir el programa de hoy con varias preguntas. Ese es el ejercicio que les dejo a todos. Escriban, busquen dónde anotar y vamos a hacernos estas preguntas. Y vamos a decir, para ser valientes, ¿es necesario tener esperanza? ¿Tú qué crees? ¿Puedo ser valiente sin tener esperanza? Para ser valiente en situaciones de la vida, ¿necesito valorar algo o nada? ¿Qué valoro en mi vida? Se necesita ser valiente para valorar una familia. Muchos seres humanos, muchas mujeres, muchos hombres entienden que la valentía es dejarlo todo. Eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil. Dejarlo todo. Esa frase que escuchamos de hay que soltar. Hay que soltar a todo el mundo. Ok, perfecto. Hay que soltar. ¿Y cuándo vamos a sostener? ¿Cuándo vamos a sostener a alguien? ¿Cuándo vamos a estar ahí en los momentos de dificultad? ¿Cuándo vamos a estar presente con otra persona? ¿Es bueno soltar? Claro que sí que es bueno soltar. Pero ¿cuándo sostenemos? Entonces se dice que el valiente no suelta, que el valiente sostiene, que el valiente es palabra, que el valiente está. Entonces llevamos 2 preguntas. ¿Hay que tener esperanza para ser valientes o hay que soltar para ser valientes? Hay que ser valientes para vencer la mentira. Y no me refiero para vencer la mentira de que alguien te mienta. Valiente para que tú no mientas. Y no se sorprendan o digan, ¿qué? Yo no miento, yo no digo no. No, puedo decir que no me gusta la mentira, pero la mentira interna, esa que quizás te estás diciendo que no existe y está ahí, de frente. Hay que ser valiente para vencerte a ti mismo. Quizás tú te quieras hacer una vida frente a tus ojos, que es la que tú sueñas, la que tú quieres, pero no la que tú tienes. Y te quedas ahí y te mientes. Entonces hay que ser valiente para evitar esa mentira. Hay que ser valientes para negarse a ceder al temor y mantener la lucidez. Una última pregunta. ¿Podemos no ser valientes?
podemos no ser valientes. Yo no creo. Todos estamos llamados a ser valientes. La práctica hace el maestro. Practicar la valentía es un día a día. Nacemos en blanco y vamos adquiriendo emociones y vamos adquiriendo historias, situaciones y una de ellas es sentir y aprender esa emoción del miedo, pero al mismo tiempo poder decir, ok, siento miedo, pero el miedo no va a ser más fuerte que mi valentía. ¿Qué pesa más? Para cerrar, un miedo general que tiene el ser humano es a montarse en un avión. Un miedo general es a morirse. Un miedo general a perder una familia, a perder una vida, 25, 30 años de tu vida. Y la valentía es, me monto en el avión a pesar del miedo. Afronto las pérdidas de mi gente, de mis amigos, a pesar del miedo. Me preparo para afrontar mi partida a pesar del miedo. Y hago las cosas a pesar del miedo. Sé y asumo, no solo conceptual, que puede haber una ruptura en algún momento de la vida. Mientras eso suceda, vivo. Mientras eso suceda, vivo, porque puede existir. El miedo a cuando tus hijos se van de la casa y ya van a hacer otra vida. El miedo de cómo será. Pero la valentía de dejarlos ir a pesar del miedo como madres o padres. Entonces, vamos a sostener, vamos a ser valientes, porque la última pregunta para mí, ¿podemos no ser valientes? Yo digo que podemos ser valientes, todos y cada uno de nosotros. Los dejo, me encantó compartir con ustedes estas dos palabras, estos dos conceptos, miedo versus valentía. Les deseo un súper fin de semana, un súper viernes a todos. Feliz de venir cada viernes con ustedes, compartirle este contenido. Y recuerden que el valiente no es aquel que no siente miedo, es aquel que a pesar del miedo hace lo que debe hacer. Así que, bye, un abrazo y nunca se olviden de su café. Los quiero mucho a todos. Mi gente de Instagram, de Facebook, de YouTube. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Mabel, gracias. Eso es así. Soltar fácil. Sostener. No todo el mundo sostiene. Bye.